Más está el otro capítulo del mensaje del presidente Javier Milei. Y es, por supuesto, muy interesante abordarlo y que tiene que ver con cuestiones de críticas al feminismo, a cuestiones que abarcan y cuestionan al colectivo LGTBI, las críticas concretas a las personas homosexuales. Pues es que hemos invitado esta noche aquí a la doctora Mabel Bianco, que es la directora ejecutiva de la Fundación de Estudios de la Mujer, FEIM. Mabel es una mujer que trabaja desde hace mucho tiempo, es un gusto verla y saludarla, mucho tiempo, pero mucho tiempo de verdad, respetando marcos institucionales para defender derechos, en este caso, derechos de las mujeres. Doctora Bianco, es un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Bueno. Estoy muy bien, Ajá. un poco, bueno, sorprendida con esto, pero no es novedoso, porque ya se lo venimos escuchando al presidente. Bueno, Mabel, vamos a escuchar justamente y a poner aquí una vez más en el aire uno de los tramos que generaron mucha polémica al ser pronunciados por Javier Milei. Es este que compartimos. Llegamos incluso al punto de normalizar que en muchos países supuestamente civilizados, si uno mata a la mujer, se llama femicidio. Y eso conlleva una pena más grave que si uno mata a un hombre solo por el sexo de la víctima, legalizando de hecho que la vida de una mujer vale más que la de un hombre. El tema del femicidio. ¿Cuál es tu mirada cuando un presidente, como en este caso el de la Argentina, tiende a poner el foco en la no existencia del femicidio? ¿Podemos detenernos ahí y observar por qué en la Argentina se habla de femicidio? No solamente en la Argentina, a nivel internacional. ¿Por qué hablamos de femicidio y por qué no hablamos de homicidio? Bueno, porque justamente estos no son muertes por otros motivos, como suele ser en el homicidio, que puede ser peleas, diferencias, ya sea en temas o asaltos. Esto es una violencia por ser mujer. Y eso es lo que le da la característica, y en ningún momento significa que la mujer vale más que el hombre, sino lo que significa es que hubo que llegar a hacer esto, porque si no, estos casos no se castigaban, quedaban impunes. Y eso es lo que el presidente ignora. Entonces realmente, claro, es muy difícil hablar con una persona que es de una posición de poder y de total desconocimiento, pero no reconocimiento de su ignorancia, enfatiza y dice cosas como si fueran verdaderas. Creo que esto, el mundo, por lo que estuve viendo las reacciones frente al discurso del presidente en Davos, fue un discurso en el cual la gente se quedó que apenas aplaudió, porque no dijo cosas que nadie se puede animar a decir. Ahora, porque no encuentran fundamentos, no solamente porque fueron muy fuertes, es que no tienen fundamentos en muchos casos, como en este caso. Mabel, sin embargo, aquí en la Argentina hay mucha gente, muchos hombres, que coinciden con este enfoque, que creen que se privilegia, entre comillas digo esto, la salvaguarda de derechos de las mujeres y no de derechos de los hombres. ¿Cómo hacemos entonces para manejar esta situación social que en el plano práctico lleva cada vez más cantidad de víctimas de femicidios en la Argentina, cuando además el presidente alienta la idea de el femicidio no existe? Es más, esta noche se debate políticamente en el oficialismo si es posible derogar las leyes en la Argentina que conciben esta perspectiva desde el derecho para abordar desde otro punto de vista este tipo de muertes. Bueno, mira, creo que en primer lugar lo que tenemos que considerar es que aquí estamos hablando de derogar leyes, y eso es, en realidad, este discurso está más destinado en esta parte a la política interna que a la política externa.
Claro. Es más para ese grupo que vos decís, de hombres y sobre todo muchos jóvenes que lo han votado y que el presidente quiere sostener este voto. Entonces, aquí me parece que es muy claro señalar que por eso él habla del feminismo radical. Puede ser que hubo algunos excesos y que se ha llegado, por ejemplo, cuando las chicas en el colegio, cuando se empezaron a hablar de estos temas, maltrataban a sus compañeros cuando en realidad no es esto lo que queremos, no era eso lo que queríamos. Pero suele pasar que a veces estos excesos ocurren cuando la gente empieza a percibir este tema de las desigualdades y de las diferencias de poder. Pero eso para nada es lo que engloba esto. Sin embargo, este discurso del presidente está alimentando esa falsa imagen. ¿Para qué? Para sostener y mantener ese voto de ese grupo de hombres jóvenes que lo han acompañado. Ahora, y ahí Mabel, viene la gran ambivalencia, porque por un lado les dice esto, pero por otro lado no reconoce la homosexualidad o las no binarias, las otras partes. Y esto es algo que entre muchos de esos hombres jóvenes que lo votaron no están de acuerdo. Entonces aquí hay una situación muy especial y hoy el jefe de gabinete creo que estuvo terrible cuando dijo, bueno, que no se muestren para los homosexuales. ¿Qué es eso? Es una hipocresía terrible. ¿Por qué pensás que entonces se da esta decisión de decirlo desde lo público, en el exterior, teniendo en cuenta que la Argentina probablemente tenga una de las comunidades amigables más profundas y más fuertes del mundo frente a la comunidad LGBTI? De hecho, el matrimonio igualitario. ¿Por qué pensás que acude a esta situación? ¿Te llama la atención? Bueno, yo creo que está queriendo, insisto, se está dirigiendo al público argentino, pero además, como con estas palabras, no solamente estas, todas las otras que dijo, ha conseguido que todo el mundo hable de él, aunque sea mal, no importa. Esto es algo que él está trayendo como diciendo, bueno, yo soy muy popular, estas ideas que yo digo son verdaderas y por eso el mundo aplaude. Y en el fondo está acompañando a otro que ha salido con esto, que es el presidente Trump. Entonces está queriendo forzar que se acepte en el país retrotraer posiciones y leyes. Yo creo que eso es muy claro y eso es una trampa en la que estamos, en la cual creo que no le tenemos que seguir dando voz a esto y además reconocer que, por ejemplo, la violencia contra las mujeres, que es la base del feminismo, el gobierno argentino hace poco en Naciones Unidas fue el único que desconoció cuando se votó a favor de las resoluciones de Naciones Unidas para eso. Pero al poco tiempo, menos de un mes después, el 25 de noviembre, el mismo gobierno argentino se volvió atrás porque se dio cuenta del error que había cometido. Eso no lo dice a nosotros, pero sin embargo eso está ocurriendo. Mabel, porque cuando... buenas noches, Jorge Elías. No, pero... Discúlpeme, ¿cómo está, Mabel? Hay un a ver, tomamos el discurso y vamos a referirnos a una pareja que hoy va de la mano, una pareja del mismo sexo que va de la mano. Esto puede, al aterrizar en la calle, puede volver a los tiempos en que se veía una pareja de la mano y había alguno que por ahí reaccionaba en forma negativa. ¿Está alentando eso, este tipo de discurso? Sí, sin dudarlo, Jorge, sin dudarlo. Y ya empezaron con esas cosas y con lo mismo la persecución a algunas feministas, porque
claro, la persecución o todo lo que significa la agresión a los periodistas, que son muy conocidos, se conoce, pero todas las agresiones que se están sufriendo a nivel de gente común, mujeres, feministas o que defendemos los derechos de las mujeres, pero también de estos grupos que están expresando su condición sin provocar a nadie, simplemente, bueno, como una forma más, están siendo agredidos y lo está promoviendo. Y a través de eso creo que estamos en un lugar de mucho riesgo en el país y de mucho riesgo de volver a implantar el odio, la venganza. Y por eso creo, y me da mucha pena, que se esté levantando esto, que se esté usando para, bueno, un objetivo que es el voto realmente. Quiere llegar a conseguir que la gente termine pensando que esto hay que acabarlo porque esto es malo. Además llegan a decir que se promueve la homosexualidad cuando ¿qué ha hecho el gobierno? Todo lo que dice la educación sexual integral para nada promueve la homosexualidad. Al contrario, permite justamente que las personas y los chicos, desde chicos, conozcan, sepan, no se dejen embaucar. Está diciendo que todos los que defienden la homosexualidad promueven la pedofilia. Es exactamente al revés. Entonces, esto lamentable, pero estas mentiras llevadas a ser dichas en ámbitos internacionales y donde nadie le va a discutir eso, porque están los que miran la economía y no miran estas cosas, permite aquí generar este ambiente. Es muy lamentable y creo que lo tenemos que parar, porque así lo único que vamos a conseguir es una guerra entre nosotros que no la queremos, no la necesitamos y no debemos entrar en ella. Mabel, más allá del objetivo político que pueda tener este mensaje, hoy la sociedad argentina ¿puede tolerar que se elimine el cupo femenino para integrar listas en las próximas elecciones? ¿Soportaría el hecho de que se busque bajar la ley de interrupción voluntaria o que se termine con la ley Micaela? ¿Qué respuesta tendría, por ejemplo, la calle? Mira, yo creo que sobre todo lo que tiene que ver con la violencia contra las mujeres y la violencia de género es algo que la calle ya lo sabe y no acompaña estar en contra de eso. Eso ya no. Puede haber discusiones sobre el aborto, puede haber, pero la mayoría sabe que uno de los grandes problemas de no tener la ley que no obliga a abortar es la cantidad de muertes que tenemos cuando se vuelve inseguro y cuando hay que recurrir a esos métodos indeseables. Entonces, hay cosas que ya se conocen, se saben, y por eso digo que venir a traer este tema ahora, con esta violencia, con este odio, es muy negativo. Muy bien. En la calle algunos se podrán confundir, pero la mayoría no. Es la doctora Mabel Bianco, es la titular de la Fundación FEIM, es la Fundación del Estudio para la Investigación de Elementos que tienen que ver con las mujeres en un día muy particular a partir del discurso que ha dejado el presidente Javier Milei en la cumbre de Davos. Te agradecemos mucho, Mabel, esta conversación y esta entrevista esta noche aquí en Noticias a las 20:30. Yo les agradezco a ustedes y les pido que no den difusión a esto ni mantengan estos discursos de odio, por favor. Muchas gracias. Buenas noches. Y California